Sabotaje. Debe ser algún troll. Bueno, bienvenidos a todos a la primera entrevista para el canal de YouTube de la revista Mind. Es un gusto para mí estar haciendo esta primera entrevista con el doctor Gabriel Zanotti. Mucho gusto, Gabriel. Mucho gusto. Quisiera primero, porque a mí personalmente y en la revista un poco me acompañaron, odio cuando la gente presenta a los entrevistados de manera mecánica, como si supiera mejor quiénes son esas personas, así que si quisiera presentarse al público. Bueno, eso no sé si es mejor o peor. Yo soy un profesor de filosofía que me he metido en muchas cosas, no sé si prudentemente o no. Filosofía de la ciencia, filosofía política, la filosofía en sí misma me encanta, pero creo que no estamos acá para hablar de la metafísica de Hegel, me parece que no, de lo cual tampoco podría hablar. Así que, en fin, no sé si querés saber algo más. Esa sería mi autopresentación. Bueno, si se presenta así, Sí. me parece bien. Bueno, para lo que sí estamos para hablar acá es un poco de teoría política, filosofía y política partidaria, un poco de Bien. teoría y praxis. Ok. La pregunta principal, sabiendo que usted es una biblioteca andante, Wow. sí, y no nada modesto lo es dentro de la teoría liberal, de los libros, ¿cómo se percibe esta mezcla entre los partidos políticos, el accionar político y el liberalismo? Sí. No ha habido mucho debate teórico entre los grandes clásicos del liberalismo sobre partidos políticos, que yo sepa, ¿no? Ya que me dijiste que soy una biblioteca andante, por ahí mi biblioteca está fallando enormemente. Hay una clásica, cuando me refiero a los clásicos quiero decir de John Locke en adelante. Lo que pasa es que yo desconozco bastante ciertos politólogos del siglo XX, pero hay un famoso apartado en el libro Liberalismo de von Mises, que es de 1927, que tiene un elogio por la mitad a la evolución que tuvieron los partidos políticos liberales clásicos en Inglaterra. O sea, admite Mises que allá haya tenido sentido, que en Inglaterra haya tenido sentido la diferencia entre los Whigs y los Tories, pero luego inmediatamente comienza a criticar a la evolución de los partidos políticos en la historia de Occidente como grupos de presión. Y yo te diría que en Mises, Hayek y Buchanan hay una advertencia permanente sobre partidos políticos como grupos de presión, que en general terminan siendo eso. No conozco mayores referencias, o sea, creo que no hay un gran libro teórico liberal clásico sobre cómo los liberales clásicos tienen que hacer política partidaria. Creo que eso es un caos, sencillamente que cada uno hace lo que puede. Ahora hablemos un poquito de eso. Pero yo desconozco que haya un gran clásico. O sea, si querés, que no lo he estudiado tampoco, falta un Laclau liberal clásico. Falta, eso todavía no está. Conozco algunos liberales clásicos argentinos que sí están estudiando ese tema muy bien. Por ejemplo, Alejandra Salinas. Creo que también Enrique Aguilar o Alejandro Gómez tendrían profundas reflexiones sobre el tema. La que mejor ha estudiado el tema es Alejandra Salinas. Sí, hay artículos de ella. Sí, ok, bien, entonces estás al tanto. Sos más biblioteca que yo. Bien. Bueno, Sí. justo anticipó un poco la próxima pregunta, que es cómo lo percibe usted. ¿Hay una contradicción o hay problemas en el liberalismo para llevar a cabo la práctica? Yo creo que sí, porque, a ver, en todo el liberalismo clásico, en la evolución del liberalismo clásico a partir del siglo XVII, hay una gran tensión entre un liberalismo más abstracto, racionalista, jacobino, y un liberalismo más evolutivo, histórico. La tradición liberal clásica en la cual yo me encuentro actualmente es más bien la segunda. Si bien cuando tenía la edad de todos ustedes tuve mis grandes tentaciones con la primera, y obviamente desde la segunda tradición, un Edmund Burke, un Hayek, hay una obvia restricción, hay un cuidado al introducirte así directamente en las aguas de la política. Si bien
yo nunca estuve de acuerdo con la recomendación de Hayek de no participar en partidos políticos. Siempre consideré que los liberales clásicos debían participar en partidos políticos como asesores técnicos de los que se dedicaban a esa esfera que ustedes saben de la ciencia política, que se llama el aspecto agonal de la política, que es cómo llegar al poder, cómo mantenerse en el poder. Pero es que para ese aspecto de la política no es necesario la filosofía política, lamentablemente. O sea, eso es como jugar al ajedrez. El que es capaz de hacerlo lo puede hacer por izquierda y por derecha. Cómo llegar al poder, cómo mantenerse en el poder. No es ningún misterio para quien tiene esa intuición, es un misterio para el que no la tiene, porque es la misma habilidad, es exactamente el mismo tipo de habilidad práctica. Lo que ocurre es que, como escribí hace poquito en mi blog, el liberalismo, desde la tradición liberal clásica como tradición del limited government, el liberalismo es una ética del poder. Entonces, cualquier liberal clásico que se introduzca en partidos políticos tiene que saber que él viene de una tradición que le está diciendo que el poder debe ser limitado. Por lo tanto, hay cosas que él no puede hacer en un partido político. Ahora, ahí viene el gran problema, porque cada vez que nosotros los teóricos decimos esto, vienen a... entonces ¿qué? Pero ahí hay una viejísima tradición que de Aristóteles se llama prudencia, la aplicación de lo universal a lo particular. Y la prudencia, discúlpame que te lo diga así, Dios te la da y a veces no. Pero en el liberalismo clásico, la prudencia es especialmente importante porque significa cómo mantener la tradición del limited government al mismo tiempo que estás tratando de mantenerte en el poder, sabiendo que hay alianzas que podés hacer, hay cosas que podés tolerar y otras que no. Pero ¿dónde está el límite? Y te lo tiene que decir tu sentido moral. Y sobre eso no puede haber fórmulas universales. O sea, esto es clásico, esto es Aristóteles. Sobre la prudencia no hay fórmulas universales, porque la prudencia es la aplicación de lo universal a lo particular. Y en cada circunstancia histórica, que Dios te ayude, y de ahí será que quedarás en la historia como un estadista o como un político más común y corriente que cayó en el barro de cualquier cosa. Bueno, muy buena respuesta. Es como una sobrecarga de carácter ético, digamos. Sí. Una sobrecarga de lo que es lo prescriptivo y no lo descriptivo. Sí, la tiene que haber. Simplemente hay pocos ejemplos en la historia de personas que han sabido combinar las dos cosas, lo prescriptivo con una acción política concreta, éticamente digna y políticamente eficiente. Tengo pocos ejemplos. Los pocos ejemplos que puedo dar, son ultra discutibles. Van a decir, no, pero siempre son muy pocos. A mí me parece que Kennedy, me refiero a John F. Kennedy, que fuera asesinado en el 63, es un ejemplo. Me parece que Mandela es otro. Tal vez Ronald Reagan en su momento, tal vez Margaret Thatcher. Bueno, justo usted habla de prudencia y es muy prudente el hablar porque parece que todas sus respuestas cuelan con la siguiente pregunta que le voy a hacer. Y la siguiente pregunta... No se me había ocurrido, además no me las acuerdo. Las vi, pero no me las acuerdo. No, al yo leerlas, me hizo acordar, el 1 de noviembre de 1980, Serú Girán sacó un álbum, el álbum Bicicleta, y con un montón de, para mí, obras de arte musicales que tendrían que ser patrimonio de la Argentina. Ajá. Y uno de esos temas se llama Mientras miro las nuevas olas. Ajá. Ese tema habla un poco, y Charly García dice, un poco como sorprendido, ¿qué es esto de nuevo? Habla un poco de cómo las nuevas modas en ocasiones de nuevo tienen poco y son cosas que ya ocurrieron. Justo hablaba de Reagan, de Thatcher. Es innegable que en Latinoamérica y en el mundo están avanzando nuevas derechas, nuevos liberalismos, nuevas identidades políticas. ¿Qué cree usted que hay de nuevo, de inédito, y qué cree que es un poco un arrastre en Argentina en los 90, en los Estados Unidos en los 70, 80? Lo nuevo es que la circunstancia histórica, no te digo que sea nueva, porque no hay nada nuevo en la viña del Señor, pero las circunstancias históricas de Occidente han cambiado mucho. Cuando yo tenía la edad de ustedes, cuando hablo así parezco un abuelito de 120, pero creo que todavía no. A ver, en los 80 era el típico mundo bipolar y era un mundo más fácil. ¿Por qué? Porque gran parte la mayor parte, no todas, de las discusiones que hoy tienen los liberales clásicos entre sí ya estaban. Pero estaban minimizadas
o se hablaban de otro modo porque todos teníamos el casco puesto contra los soviéticos. El mundo bipolar era muy simple, estaba Reagan por un lado, los soviéticos por el otro. Usted habla de la CLO cuando habla de la lógica de la equivalencia ahí se simplifica el ámbito político. Bueno, los que están de un lado y los que están del otro. Bueno, no sabía, después vamos a hablar del populismo de la CLO, me acuerdo de que esa pregunta está, pero era muy simple y estábamos todos del lado del occidente, de lo que en ese momento se llamaba el mundo libre, tolerando obviamente cosas con las que no estábamos de acuerdo, pero todos más o menos ahí, tratando de poner el hombro, comillas, para el mundo libre. Bueno. A partir de 1991, ¿no? Todo cambió abruptamente, pero no nos dimos cuenta. Yo viví esa época, yo viví el no darme cuenta cuánto había cambiado el mundo. Los más ingenuos, entre los que me incluyo, suponíamos que con la caída del muro, bueno, venía una nueva era de libertad universal. Y no nos dimos cuenta que la circunstancia iba a cambiar, y el cambio significó cierta globalización universal como totalitarismo universal, como autoritarismo universal, aunque sé que no son lo mismo, versus dos corrientes que se comenzaron a mezclar y que todavía hoy se mezclan. Los liberales y libertarios que mantienen la bandera de las libertades individuales versus el autoritarismo de las Naciones Unidas, y los nacionalismos, que no necesariamente son todos autoritarios, los nacionalismos contra las Naciones Unidas. Obviamente estas dos corrientes se mezclan y se unen y pueden tener alianzas transitorias contra lo que estoy denominando el autoritarismo, a veces totalitarismo, depende de hasta dónde puedan llegar, de las Naciones Unidas. ¿Por qué yo estoy claramente en contra de esto? Porque me di cuenta con el tiempo de que las Naciones Unidas, hago un paréntesis difícil, por mejor buena voluntad que tengan algunos de sus miembros, cierro paréntesis, caen en la ilusión de la planificación global denunciada por Mises y Hayek. O sea, cuanto más complejo es el mundo, peor es la planificación. Artículo La teoría de los fenómenos complejos de Hayek, 1964, que todo el mundo lo debería leer y estudiar. Aunque ese artículo sea un fenómeno complejo, bueno, la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo, o sea, Mises 1922, o sea, todas las organizaciones de las Naciones Unidas, UNESCO, Organización Mundial de la Salud, suponen que cuanto más planificado desde un buró universal de ahí arriba hacia abajo, más ordenados van a ser los procesos de salud, de educación, clima, etc. Y es todo lo contrario. Es exactamente todo lo contrario, lo único que producen es un intervencionismo global, muy bien analizado por von Mises en su Tratado de Economía, la Acción Humana, de 1949, cuya sexta parte es una descripción del intervencionismo global, muy interesante eso, que casi todo el mundo se olvida. Y a esto suma, ahora, fíjate que yo estoy, como Hayek, analizando un error de buena voluntad, pero a esto suma agendas, ¿no? Bueno, y ahora vamos a meter otra cosa y tal otro. Yo estoy claramente en contra entonces de la globalización entendida como el dominio universal de las Naciones Unidas, porque estoy en contra de la planificación global y desde ese punto de vista todo se ha mezclado, todo se ha embarrado, porque entonces, y estamos en plena época de acción y reacción contra eso, ciertas cuestiones han producido una profunda división entre los liberales clásicos y entre todo el mundo. Ciertas agendas con respecto al tema de identidad sexual, educación sexual, discriminación, etcétera, etcétera, han tratado de ser impuestas coactivamente por parte de las Naciones Unidas y los gobiernos federales de ciertas naciones occidentales, como ha sucedido en Canadá, como sucedió en Estados Unidos con la era Biden al extremo, y han producido lo que últimamente estoy llamando la reacción conservadora. Y la reacción conservadora, como toda reacción, es caótica, es incoherente, es imprevisible y es fuerte.
Y en esa reacción, ahí estamos los liberales clásicos sin saber qué hacer, con quién nos aliamos, con qué estamos de acuerdo, esto sí, esto no, hasta este punto, desde este punto de vista, ¿no? Fíjense el debate, ¿no?, sobre el discurso de Milei en Davos, ¿no? Sí, yo no lo hubiera escrito así, estoy de acuerdo con ciertas cosas, pero el discurso tiene una impronta más nacionalista, religiosa que liberal clásica. Y en ese problema estoy yo en este momento, estamos muchos en este momento. Bueno, justo ahí va la siguiente pregunta, bueno, que es un poco cómo ve el proyecto nacional del gobierno de Milei, de la Libertad Avanza, en cuanto a su conexión con el liberalismo. ¿Puede o está intentando de una manera eficiente, eficaz, congregar la política con el liberalismo? Bueno, yo no quiero ser pesimista, ya me conocen, yo no quiero pinchar el globo a nadie, yo veo síntomas muy preocupantes, los vi desde el principio. O sea, lo que al principio era una característica graciosa, si se quiere, de Milei, cuando en el 20, en el 21 empezó a matarse con Brancatelli en la televisión, y bueno, eso era interesante, por decirlo menos, era síntoma de una personalidad que puede hablar del liberalismo clásico, pero no lo practica. Y ese síntoma, ese rasgo de personalidad está derivando en un estilo de gobierno autoritario, ya lleva un año, donde hay secretismo, donde hay un trío en el cual es imprevisible lo que piensan, donde no se puede, donde no hay claridad, donde no hay nada claro y distinto desde el punto de su intención. O sea, ¿qué es lo que piensan Karina Milei, Javier Milei, Santiago Caputo? Nadie lo sabe, traman ellos sus agendas, sus cosas. El que no está de acuerdo sale volando. Ese estilo de gobierno no tiene nada que ver con una tradición liberal clásica republicana, ¿no? Más allá de los debates que además hay sobre política económica, que son muy delicados. Sobre el tema de seguir recurriendo al FMI, sobre el tema del manejo de la política cambiaria, y otros temas. Por supuesto, a mí siempre me dicen cuando destaco estas cosas que con Macri pasaba lo mismo. Bueno, pero Macri no hablaba en nombre de la tradición libertaria. Entonces, yo, discúlpenme, yo empecé a leer a von Mises cuando tenía 14 años, era 1934, y a mí me da un calambre intelectual cuando veo que un gobierno autotitulado libertario sigue hablando de dólar tarjeta, dólar atrasado, cepo. O sea, me da un calambre intelectual cuando veo esas cosas, en nombre de Mises y Hayek. Porque además es una diferencia que en este momento estoy teniendo con la mayor parte de economistas liberales que me rodean. Ellos sabrán dónde habrán estudiado, dónde habrán visto toda la bibliografía de la escuela austríaca para justificar el control de esas cosas. No sé, la verdad, ahí yo discúlpenme, hay algo que ahí que me choca profundamente. Y esto tiene que ver con la otra pregunta. Javier Milei tiene que ver con lo que algunos han denunciado, un populismo de derecha. Bueno, vuelvo a decir, no tengo ningún problema en confesarlo, yo no he estudiado la CLO, discúlpenme, mi cabeza no va para todo, no soy una biblioteca andante, sé más o menos lo que dice por bibliografía secundaria. El término populismo de derecha me resulta sospechoso porque me parece que veo ahí un hombre de paja construido para lo que algunos están llamando fascistas, a personas que en todo caso son conservadores, pero de fascistas no tienen nada, ¿no? Porque actúan dentro de la institucionalidad democrática. Así que, pero hay ciertas características que los que conocen a la CLO sabrán si esto que voy a decir ahora es populista o no. Pero el autor que yo sigo en esto no es la CLO, es Mariano Grondona, en un libro del 2011 que se llama El desarrollo político. Y ahí
Mariano Grondona, luego de un largo análisis, termina su libro distinguiendo entre las democracias republicanas que tienen cierta madurez como tradición democrática, o que la tenían, como tal vez Estados Unidos hasta los 80, pregunto, si es que en 1963 no hubo un golpe de Estado, ¿no? En fin, pregunto, ¿no? Y lo que él llama las democracias adolescentes, que son democracias de facciones. El análisis de Grondona es muy bueno. ¿Qué significa una democracia de facción? Significa que un país está profundamente dividido ideológicamente entre izquierda y derecha y que no ha logrado un consenso político básico sobre lo que John Rawls llamaría los acuerdos constitucionales básicos. No existe en la democracia de facciones lo que John Rawls llama constitutional essentials, que en Estados Unidos tal vez hasta los 80 tal vez existieron. Bien. Pero, sin embargo, estas democracias, ¿por qué llamarlas democracias? Porque a pesar de esto intentan mantenerse dentro del juego de las elecciones libres y periódicas. Gran logro. Es mejor que ir a la guerra. O sea, en última instancia son sociedades que intentan superar la guerra civil con elecciones. Gran logro. Okay. Pero en esas elecciones se presentan facciones que 100 años atrás se hubieran enfrentado con guerras espantosas. ¿Okay? Entonces, a mí me parece que Milei representa una facción. Es la facción de liberales nerviosos, constructivistas, con ánimo vengativo, que quieren, si por ellos pudieran, tirarían a todos los kirchneristas al mar. Pero si por ellos pudieran, no harían. Y eso es una facción. Y están gobernando así. Y del otro lado, y eso produce que la otra facción quede agazapada esperando volver. Apenas caiga esta facción, va a volver la otra con el mismo estilo, con venganza, con resentimiento, con políticas totalmente contradictorias y hechas para vengarse, ¿no? Y la otra facción va a quedar de vuelta agazapada, esperando, queriendo volver. ¿Cuánto tiempo esto se puede sostener? Ahora, la respuesta de Grondona es obvia. Eso de estabilidad política no tiene nada. Ni siquiera eso permite sostener políticas económicas sólidas en el tiempo. A mí me parece que el modo de ser de Milei no le permite consensuar, no le permite dialogar con los moderados de todos los partidos. Porque el modo de superar la democracia de facciones es que alguien intente conversar con los moderados. No con los partidos moderados, sino con los moderados de los partidos. Es una diferencia esencial. ¿Por qué? Porque en estas crisis, aún en los partidos políticos más locos, existen moderados. ¿Ustedes se acuerdan en la película 13 días, que calculo que ustedes la deben haber visto, una magnífica película que revela la crisis de 1962 de los misiles en Cuba? 13 días, que se llama, muy bien actuada, muy bien desarrollada. ¿Ustedes se acuerdan que cuando el hermano de Kennedy, Bob Kennedy, va a hablar con el embajador ruso días antes de que se arme la guerra atómica, días antes? Además, gracias a esa conversación no se armó. Cuando finalmente logran un acuerdo, la negociación es que finalmente es que Estados Unidos iba a retirar ciertos misiles de Turquía y entonces Rusia iba a retirar los misiles de Cuba. Cuando termina la conversación, el embajador ruso le dice a Bob: su hermano es un buen hombre, y del otro lado hay buenos hombres también. Hay buenos tipos, hay gente de buena voluntad, hay gente que no odia, gente que se puede sentar y hacer lo que sea para evitar el derramamiento de sangre, y hacer lo que sea dentro de la moral, desde luego, para evitar otra vez la inestabilidad. Entonces, es necesario un grupo de personas que sean capaces de conversar con los moderados, con estas buenas personas, ¿no? Y la política argentina no se está construyendo así. No se está construyendo así. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasa en el largo plazo? ¿Qué va a pasar en el largo plazo? Porque además hay cierto triunfalismo, que yo no sé quién, ¿no? Pero que tiene cierta ingenuidad racionalista.
vos no podés subir al poder y decretar así como así, cosas así con cierto triunfalismo, y ahora esto, bueno, sabiendo que hay una mitad de la sociedad que te va a decir que no. No, La victoria no es absoluta. no, entonces hay que tener... Y esto que estoy diciendo, no creo que le pase, no creo que sea lo mismo que Trump, pero Trump y su gente algunas de estas características tienen, más moderadamente. Primero porque Trump me parece una persona diferente, me parece un nacionalista norteamericano honesto, que nunca dijo actuar o decir en nombre de las ideas libertarias. Me parece que muchos de sus actuales ministros, etcétera, son gente muy buena, muy capacitada, pero se ve, ¿no? Cierto triunfalismo, ¿no? A veces exagerado, pero hay que ver, porque Estados Unidos es algo muy diferente, ¿no? Yo me pregunto hasta qué punto el triunfo de Trump en las elecciones, tan abrumador, significó lo que realmente estaba pasando en la sociedad norteamericana en cuanto a su agotamiento moral con respecto a lo que fue el totalitarismo de la izquierda del Partido Demócrata, que incluso no lo lograron, pero incluso querían ampliar la corte, querían suspender el colegio electoral, aparte de sus políticas concretas, ¿no? Y creo que la sociedad norteamericana reaccionó y creo que sus instituciones son más sólidas y tengo la esperanza de que las bravuconadas de Trump se vayan como calmando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestro lugar, yo tengo estas preocupaciones. Ahora, si viene algún intelectual que milite en la libertad de avanza y me hace una refutación académica a todo lo que acabo de decir, yo estoy perfectamente dispuesto a escuchar. ¿Okay? Pero la advertencia de Grondona en su libro El desarrollo político es una advertencia que hay que tener en cuenta. Y cuando al triunfalismo, me acuerdo, creo que Grondona también tiene un libro llamado El Postliberalismo, que habla un poco de qué hacer luego de Sí, llegar, ¿no? ese libro es muy anterior al 2011. En realidad ese libro, si mal no recuerdo, estaba escrito... Es un libro en realidad escrito de él para él, porque él estaba saliendo de un liberalismo clásico a lo Nozick, en el cual él se había introducido en la década de los 80. Sí. En realidad ese libro es post-Mariano Grondona Nozick. Quiero decir, ese libro es más específico, ¿no? Me parece muy bien que lo hayas leído, Mariano Grondona, porque todo el mundo tiene de él el recuerdo de su programa de televisión, pero desconoce estos libros. Cuando uno de mis peores profesores que he tenido me insultó, dije, algo bien debe tener este tipo. ¿Para qué lo insulto? Bueno, en Argentina te insulta. Porque, bueno, claro, en Argentina todo el mundo insulta a todo el mundo. Claro, hay que darse la oportunidad de leer las cosas. Pero Grondona como pensador es muy importante. Así que... Y creo que es su último libro. El desarrollo político fue su último libro. Bien, y bueno, ya para ir finalizando, una última pregunta. Recién hablabas de Donald Trump, de Milei. Creo que son los dos focos en los cuales no solo el mundo, pero acá sentándonos sobre todo en Latinoamérica, tienen puestos los ojos, ¿no? ¿Cree que son ejemplos, más allá de las críticas que recién nos dijo, son ejemplos a seguir para adoptar ciertas medidas, por lo menos liberales o en contra de cierta agenda? Hay circunstancias muy distintas. A ver, Trump sería un ejemplo contra las locuras de la izquierda del Partido Demócrata. Y es un ejemplo de cómo proceder rápido. Se acabaron los primeros 100 días, son los primeros 15 días, ¿no? Pero no sé, es muy temprano para ver si va a quedar como ejemplo del mediano plazo, ¿no? Es muy temprano todavía para eso. Hay cosas que... O sea, lo urgente lo está haciendo, garantizar de vuelta la libertad de expresión después de la censura total y completa
de la izquierda demócrata a todos los que pensaban diferente, evitar que el FBI vaya a las familias de los que piensan diferente, o sea, cosas muy gruesas, cosas que cuando yo las diga nadie me cree, cosas que sucedieron, cosas horribles. El caso del asesinato de la ardilla, Bueno. de un ciudadano estadounidense que fue a asesinar la ardilla que tenía de mascota. Porque... Exactamente. Cosas terribles. Esas cosas hay que hacerlas y es un ejemplo de celeridad y claridad. Las políticas contra el lobby LGBT, en la medida que sean contra el lobby, o sea, en la medida que sean políticas contra el intento de copar el gobierno federal para imponer por la fuerza la ideología LGBT, me parecen bien. Pero cuidado que ahí estás en una línea muy difícil, ¿no? Yo jamás hubiera dicho desde el gobierno federal, hay solo dos sexos. Yo lo que hubiera dicho es, el gobierno federal garantiza de que ahora en adelante existe libertad de expresión y libertad religiosa para que cada uno al respecto diga y haga lo que quiera. Esto es muy diferente y es lo que a mí me diferencia de ciertos conservadores al respecto, ¿no? Hasta me parece casi ingenuo decir eso desde el gobierno federal. Más allá de lo que yo piense al respecto, pero para lo que yo piense al respecto está mi libertad religiosa. Y después el tema de la política migratoria, el tema de la política comercial, son cosas que creo que también va a haber que pensarlas, o creo que se van a ir como decantando un poquito más. Estoy casi seguro que lo de las aranceles son bravuconadas para negociar, estoy de acuerdo con los que dicen eso. Salió un artículo hace poco de Ricardo Valenzuela con una cita de Trump diciendo, en la medida que todos los países de la región declaren el arancel cero, yo me prendo. Una cita clarísima, como diciendo, díganle a Canadá y a México que eliminen todos los aranceles, y yo estoy ahí. Incluso una crítica al supuesto acuerdo de libre comercio, diciendo Trump, eso no es libre comercio. O sea, es mucho más, parece mucho más liberal de lo que parece en ese ámbito, ¿no? El tema de la política migratoria, otro tema muy delicado. Obviamente que yo no creo que haya que ir directamente a los más desvalidos, a los más a los más indigentes, pero de vuelta es una reacción, ¿no? Es una reacción contra una política migratoria en la cual también está la izquierda europea, que no significa libre entrada y salida de capitales y de personas, como decía von Mises en 1927, en 1919, bueno, empecé al revés, ¿no? Von Mises es un gran defensor de la libre inmigración. Nation, State and Economy, 1919, liberalismo, 1927. Pero dentro del Estado de Derecho, dentro de un Estado de Derecho, ¿no? Hay una política migratoria de la izquierda europea y norteamericana que es la inmigración de colectivos con supuestos derechos específicos a ejercer, ¿no? Sus violaciones a la libertad, propiedad y vida dentro de otro territorio. Bueno, eso es totalmente incompatible con el liberalismo clásico y es lo que produce esa política de izquierda a una libre migración de colectivos identitarios. Esa política de izquierda es la que produce la reacción conservadora. Y la reacción conservadora no distingue. Y va a deportar hasta la humilde abuelita que está viviendo con la nieta, desde ahí hasta el más criminal de los criminales que van a mandar a aguantar. Espero que eso se logre apaciguar, pero es producto también de ese tipo de políticas migratorias, y lo mismo va a pasar en Europa. Lo mismo va a suceder en Europa. La Argentina es un buen ejemplo. Acá hay islámicos que son tan argentinos como todos, y no hay ningún problema. Bueno, pero otra cosa es que venga una comunidad islámica y dentro de un territorio donde hay Estado de Derecho liberal clásico, ejerzan, creen que tengan derecho a secuestrar. Vos estás en un país donde hay Estado de Derecho liberal clásico, no podés secuestrar a nadie. Y si una mujer quiere salirse de la casa de su esposo, sale, se va. ¿O no? Ah, no. Pero no, ellos se creen con derecho a matarla si es necesario, ¿no?
eso no tiene nada que ver con estar a favor o en contra de tal identidad religiosa. Es cuestión de que todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos y deben tener las mismas obligaciones. Te digo esto para que veas el mundo difícil en el que estamos viviendo, porque todas estas distinciones que yo estoy haciendo son difíciles de hacer. Y lo difícil no se presta al juego rápido de la política. Entonces, este es el temor, ¿no? Así que bueno, no sé si eso tenía que ver con la última pregunta. No, está muy bien porque va un poco alineado. Sí. ¿Qué política deberían tomar al otro país que quiera copiar a Argentina o Estados Unidos? Pero a ver, para reflexionarnos un poco más. Me fui mucho con Trump. Javier Milei, si hubiera dado el mismo discurso en Davos, pero con un mayor énfasis en el tema de las libertades individuales, hubiera sido mejor. Pero ahí es cuestión de qué gente lo está asesorando. Y no sé si él se da cuenta. Y ahora, vuelvo a decir, discúlpenme, pero su modo de gobernar es peligroso, no es una anécdota. Todos me responden diciendo, bueno, Gabriel, pero es la Argentina, ¿qué le vas a hacer? O había que... No es meramente anecdótico no es meramente anecdótica la personalidad psicológica de Javier Milei. Se inscribe en una larguísima tradición argentina que yo he llamado la obsesión por el poder ejecutivo, en una larguísima tradición de cierto liberalismo argentino que cree que la cuestión se soluciona con imponer de manera constructivista al liberalismo desde el poder ejecutivo. Y ya está. Típicamente argentino, si querés, estamos en una cultura así, ¿no? La generación del 80 fue así. Luego vino el nacionalismo de Perón, ni que hablar la izquierda comunista castrista que quiso tomar el poder. Pero luego, para ir a ejemplos más variopintos y cómicos, bueno, eso fue Menem, que era más simpático, ¿no? O la reforma del 94. También, lo mismo. Pero siempre la obsesión por el poder ejecutivo, ¿no? O sea, y tendría que haber habido una reacción liberal clásica más moderada respecto a esto. Yo una vez llegué a opinar en el 2020, 2019, que no deberíamos haber presentado un candidato a presidente, deberíamos haber presentado una lista muy unida de candidatos a diputados y senadores, ¿no? Y donde deberían haber estado todos los que hoy se están matando, deberían haber estado ahí. Todos me dicen, pero no hubiera ganado nada. Bueno, está bien, yo no soy Dios, qué sé yo, está bien, listo. Pero la otra forma, que fue exitosa a nivel de psicología política, lo fue, sin embargo, es peligrosa a nivel de continuidad de la estructura republicana. Que fue un éxito a nivel de psicología política hacer lo que hizo Milei, sí, fue un éxito, ganó las elecciones. Pero por ahí, hasta ahí llegó. No sé, a mediano y largo plazo no me termina de convencer. ¿Y usted cree que esta especie de carga jovexiana que está haciendo Milei sobre el Ejecutivo, sí, está comiendo un poco el discurso de él sobre la batalla cultural, sobre que el liberalismo tiene que... Sabotaje. Debe ser algún troll. Que este discurso de la batalla cultural sobre que el liberalismo debe hacerse de abajo, de las personas de a pie, un poco algo que... Sí, esto de la batalla cultural a mí también me tomó de repente como si fuera algo nuevo. Todos los liberales hace milenios estamos haciendo lo que a mí me gusta llamar una prédica cultural, educativa. Hay que tener cuidado con la expresión batalla. ¿Qué quiere decir eso, no? Es verdad que si hay algo que debería ser una característica de un poder ejecutivo más estadista, más liberal clásico, es una labor educativa del poder ejecutivo, una capacidad de explicar un poco más.
Y me parece que Reagan algo de esto tenía. Margaret Thatcher, al menos para Inglaterra, lo tenía, si bien era muy incomprendida en otros lugares. O sea, gobernar es educar. Necesitaríamos un presidente que sea su propio vocero y que todos los días aparezca en una conferencia de prensa explicando el liberalismo clásico. Y a su vez un presidente que sepa que es solo el poder ejecutivo. Y que por lo tanto digan, mire, voy a presentar al Congreso un proyecto para desmonopolizar, voy a decir ejemplos tontos, para desmonopolizar el comercio de tomates. Sé que posiblemente no triunfe, pero lo voy a presentar. Bueno, los más apurados van a decir, bueno, pero así no vas a liberalizar nunca el comercio de tomates. Bueno, pero ¿de qué modo? ¿De qué modo? Manteniendo la tradición republicana. Si no, listo, si no, date un golpe de Estado y punto terminado. Bien, Es la ficción, ¿sabes qué ficción tengo yo los días en los cuales estoy peor? Los días que estoy más tomado por el alma de Robespierre, ¿no? Que van a ver que es Me imagino la película El día que la Tierra se detuvo, la de los 50, ¿no? Y el extraterrestre ese que baja en el robot, lo que hace es imponer una política liberal, ¿no? Así. Sí, explota todo, apenas llega. Pero no me van a negar que eso es ciencia ficción más política ficción. O sea, la impones y mantenés el robot ahí, ¿no? No es así. No es así. Entonces, vuelvo a decir, tal vez yo conozco más de qué modo no son las cosas que cómo deberían ser. Pero bueno, no tengo más remedio que decirlo, al menos cada vez que me preguntan qué es esto, ¿no? No estoy todo el día diciendo esto, pero como viniste y me lo preguntaste, lo dije. Excelente. ¿Ok? Bueno. Bien, bueno, sería eso, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias a usted. Por favor.